El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos. Estamos en la Escuela del Ministerio Unicristo. Hoy, como siempre, el doctor Oscar va a traer un estudio poderoso, un estudio donde aclarará las verdades acerca de la Semana Santa. Estamos a veces sintiendo que la Semana Santa nos hace más buenos. Y es así, porque reflexionamos. Pero el doctor Oscar va a aclarar muchas preguntas que usted tiene. Sea bienvenido, doctor Oscar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerlo un sábado más dando una aula bendecida. Amén, hermano. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Y damos un saludo a todos los estudiantes, hermanos que se conectan de este hermoso Ministerio Unicristo, ¿verdad? Que sea de bendición. El propósito es ser de bendición para todos los oyentes. Muchas gracias, bendiciones. Doctor Oscar, lo dejo con la clase, que sea de bendición. Bendiciones. Bueno, mis amados hermanos, nuevamente bendiciones en el nombre del Señor. Hoy estamos aquí con unos amigos, ¿verdad? Y gracias a Dios por poder compartir esto, mis amados hermanos, por poder estar delante de ustedes, delante del Señor, ¿verdad? Tratando de compartir todas estas cosas, estas verdades que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, nos bendiga y sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Esta mañana te pido que perdones mis faltas, mis pecados, todo lo malo que haya cometido. Señor, límpiame desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, para ser usado como un vaso, como una herramienta útil en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Y que todos los oyentes puedan ser bendecidos a través de esta buena palabra, Señor, para edificación, consolación, exhortación, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues más que nada vamos a tratar un tema un poquito escabroso, un tema un poquito difícil, complicado. No se puede dar en un estudio, se necesitarían 2, 3 estudios para realmente ver qué es esto de la Semana Santa. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Amén. ¿Qué es lo que mandó Dios más que nada en su palabra hacer? Así que vámonos a la letra, hermanos, y mire rápidamente, vamos a ver la cita de San Marcos 7:8. Marcos 7:8, y el tema es Semana Santa, es religión, tradición o costumbre. Marcos 7:8, venga conmigo por favor, vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, ¿verdad? Y verso 8. Oiga lo que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Oiga, oiga, oiga. Entonces empezamos con una pregunta, hermanos, y con el permiso del apóstol Marcelo, ¿verdad? Con su permiso, yo quiero ofrecerles, voy a regalar $50 en el transcurso del tiempo del estudio. $50 voy a regalar quien me muestre un versículo, ¿verdad? O un capítulo, o un apóstol, o una iglesia del Nuevo Testamento que hayan celebrado la Semana Santa, porque yo no la encuentro en el Nuevo Testamento. Pero si alguien lo ve, vamos a regalar $50 al que nos dé el texto, la cita, donde una iglesia, un apóstol, alguien celebró la Semana Santa. Entonces entremos a esto. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Dónde hay en la Biblia un versículo donde dice que hay que celebrar la Semana Santa? ¿Qué iglesia del Nuevo Testamento de los padres de la iglesia celebró Semana Santa? Porque no la hay, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué apóstol mandó a celebrar la Semana Santa de la Biblia o realizó la Semana Santa? Yo le preguntaría, hermano, otra cosa, ¿quién le puso nombre a los días? Yo ya no me acuerdo, pero yo en la tradición, en la iglesia pentecostés donde yo conocí ahí,
hermanos, en La Hermosa. Yo soy de La Hermosa, Casa que Nutre. Hermanos, ahí nos enseñaron, ¿verdad? Que, hermanos, había que ponerle nombre a los días, que el domingo de Ramos, que el lunes de contradicción, de controversia, el martes de no sé qué. Hermanos, decía, ¿y quién le puso esos nombres? ¿De dónde surgieron todos esos nombres? Entonces, 3 cosas que vamos a ver. ¿Es religión, es tradición o la costumbre? La religión, ¿por qué? Porque por medio de la Iglesia Popular Grande, la Iglesia Romana en el Vaticano, fue la que instituyó esto, la empezó a celebrar. ¿Cómo fue este origen de la Semana Santa? Para que usted vaya sabiendo cómo fue, hermanos. La tradición, hermanos, empezó porque había problemas entre los cristianos de ese tiempo, cuando celebrar Semana Santa. Si Jesús resucitó el domingo, cuando iban a celebrar la Pascua, que era la Pascua, y había pleito entre ellos que no se ponían de acuerdo. Entonces, hermano, fue hasta en el año 325, 325, que el emperador Constantino, que según dicen que se convirtió al cristianismo, pero él mezclaba el paganismo con el cristianismo, convocó al concilio de Nicea, hermanos. Y fue un evento, ahí en ese concilio, hermanos, de Nicea, que fue el antes, fue el después, marcó un antes y después en la historia del cristianismo. Y de ahí surgió, conforme a esta costumbre romana, mis amados hermanos. Le voy a poner un ejemplo para adelantarme. Todo mundo celebra el Domingo de Ramos. La iglesia cristiana celebra el Domingo de Ramos. Pero realmente, ¿qué fue el Domingo de Ramos? Entre unas cosas que las veremos después, hermano. El Domingo de Ramos dice que cuando entró Jesús a Jerusalén, la gente, queriendo saber cómo hacerlo, hicieron una costumbre pagana. Dice que agarraron ramas, ¿verdad? Cortaron ramas y las arrojaron, a los pies del burrito que llevaba Jesús. Y decía, Hosana, Hosana, al hijo de David. Sí, pero esa costumbre era pagana romana, porque así celebraban la entrada de los generales victoriosos de Roma cuando venían de una guerra. Usted lo sabe, hermano, era una costumbre pagana, el sacar esto, aventárselas para empezar. Y más cosas que veremos después, pero para que vea un ejemplo de lo que se está celebrando. Entonces, empezó de ahí el origen a celebrarlo la Iglesia Popular, la grande, la romana, la que está en el Vaticano. Pero ahora, ¿qué pasa con la tradición? ¿Cuál es la tradición de Semana Santa? De que cada año celebrar la Semana Santa, hermanos, siguió estos pasos de sus antecesores, la Iglesia Grande romana. Y le pongo el ejemplo, en nuestro país, yo soy mexicano, y usted sabe que el día de ayer, ¿verdad?, es ya internacional, es mundial. En el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, yo soy de Iztapalapa, hermanos, o Iztapalacra, como le llaman aquí los mexicanos. Yo soy de ahí, hermanos, yo ahí crecí, ahí nací todo. Y esa tradición ya se hizo internacional. Es algo de la pasión de Cristo, las 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo, qué sé yo. Y yo le comento una anécdota. Un amigo de hace muchos años de allá, de México, hermanos, fíjense que le tocó escenificar en la pasión de Cristo de Iztapalapa el papel de Cristo, Y cuando él me dijo que lo habían escogido, yo le dije, pero ¿cómo te atreves si eres un hombre bien borracho, eres un drogadicto, eres de lo peor? ¿Cómo te escogieron para escenificar a Cristo algo santo? Pero esa es la tradición, mis amados hermanos, que hay en Iztapalapa, no importándoles quién es. Y en muchos lugares, hermano, se hace esta significación. Ahora, la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Bueno, ahora toca que siguieron la mayoría de los cristianos igual a celebrar cada año el famoso culto de Semana Santa, que le digo, no aparece en la Biblia. Le damos oportunidad hasta que terminemos, si alguien encuentra la cita, hermanos. ¿Qué, hermanos? Que el viernes de crucifixión, que luego viene que el sábado de gloria, que el domingo de resurrección, hermanos, y en ese domingo hacen un culto que de las 7 palabras, hermano, en fin, cosas que son tradiciones y ritos, honestamente. Ahora, ¿cuántas veces, yo le hago una pregunta, cuántas veces aparece en la Biblia, que usted me ayude, quien esté ahí, si hay pastores, lo que sea, profetas, no sé yo, apóstoles, que cuántas veces aparece en la Biblia que alguien de los apóstoles o iglesia hayan celebrado el culto de Semana Santa, iglesia cristiana? ¿Cuántas veces? Muéstrenme, por favor, porque no lo hay, no lo veo yo. Y lo he tratado de estudiar, ¿estamos de acuerdo? Pero mire, alguien dijo por ahí alguna vez, un hermano, un pastor que celebraba eso, me dijo, no, pero entonces, no celebrar que Jesús un día murió por nuestros pecados y que resucitó, entonces estás en contra de que celebremos eso. Y le dije, no, al contrario, sí hay que celebrarlo, pero
como ordenó Jesús, como mandó Jesús y como dejó establecido que celebráramos y recordáramos su muerte y resurrección. ¿Cómo es? Celebrando Semana Santa, un culto de Semana Santa que se hace por tradición, por religión, por costumbre, cada año. O como dice la Biblia, ¿cómo vamos a celebrar la muerte y resurrección de Jesús que un día murió? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Como dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. No me voy a tardar mucho tiempo, hermanos. Es un resumen de lo que se harían en 3 o 4 servicios. Dice así. Porque yo recibí, Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese cómo está hablando, no de una Semana Santa, sino de lo que hizo Jesús. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo tomó también la copa y después de haber dado gracias, oiga esto, hermanos, diciendo, mire, esta copa es el Nuevo Testamento que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y verso 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oiga. Hay cristianos engañados, hermano, cristianos engañados que cada año dicen que celebran la Santa Cena el 14 de abril. Pero eso es mentira, hermanos. Y es en iglesias de los solo Jesús, iglesia de los apostólicos, que es iglesias, hermanos, de verdad, como la luz del mundo, hermanos, como el buen pastor, ¿verdad? Que celebran la Santa Cena y es mentira. Están celebrando la Santa Pascua. Porque ese día del mes 14 de Abib o de Nisan, dice Éxodo 12, versos 6 y 11. Éxodo 12, versos 6 y 11. Y Deuteronomio 16, 1. Celebrarán la Pascua el día 14 del primer mes de Abib o Nisan. Pero la gente, lo solo Jesús, dicen, es que vamos a celebrar la Santa Cena. Mentira del diablo, no es cierto. Celebran la Pascua. El apóstol Pablo dijo por mandato, no de Pedro, no de Pancho, de Jesús. De Jesús lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 26. ¿Qué dijo? Que celebráramos todas las veces que fuera necesario. No cada año el 14 de abril, como lo hacen muchos de los solo Jesús erróneamente, celebrando no la Santa Cena, la Santa Pascua. Lo dijo 1 Corintios 11, 26. Y por nombrar algunos, porque yo tengo familiares, hermanos, que son solo Jesús y que esto lo hacen cada año. Entonces, todas las veces que fuera necesario. El religioso, ¿qué es lo que hace el religioso, hermano? Se forma un religioso alrededor de mandamientos de hombres, más que de mandamientos de Dios, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, claramente. Mire lo que dice Colosenses 2:8. ¿Por qué? Porque no era el objetivo del Señor Jesús dejar que se celebrara cada año la Semana Santa, hermano. Oiga. Y estar haciendo, ¿qué dice? Ritos, hermano. Estar haciendo ritos y ceremonias, mis amados hermanos, todo eso. Colosenses 2:8 dice, mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si ahora usted y yo vivimos en una era de la gracia, habiendo, hermanos, venido el Señor Jesucristo, oiga, a cancelar, mis amados hermanos, a cancelar esas ceremonias, esos ritos, entonces cualquiera de las iglesias cristianas que haga estas ceremonias y estos ritos está perdiendo su tiempo. Solo es, hermanos, distracción, diversión para no hacer otra cosa. Perdóneme que se lo diga. Gracias a Dios que en el evangelio de Cristo que tenemos que vivir ahora no es ritual, ni son ceremonias como representaban o como representan cosas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Perdóneme que hoy le diga la verdad del error en que hemos estado, que estábamos antes, porque nosotros también la celebrábamos, muchos cristianos. Es el error, hermano. Perdóneme que no le celebre lo que no marca la Biblia, lo que no dejó Jesús. Hermanos, ¿qué hay cuando hombres, llámese pastor, llámese apóstol, lo que sea, se enseñorean de la doctrina de Dios sin tener verdades?
luego las encubren y ponen ellos sus mandamientos al nivel de los mandamientos de Dios. Hermano, y gente que pone y practica preceptos que el Señor nunca ha mandado, como es la Semana Santa celebrada. No encuentro cita, hermano, donde haya mandado Jesús a hacer eso. Colosenses 2:22, mire lo que dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, porque eso no lo mandó Jesús ni ningún apóstol, a celebrar Semana Santa cada año. Cosas que todas se destruyen con el uso. Hermano, mandamientos de hombre en las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la introducción nada más para que usted sepa que eso no hay Semana Santa que celebrar. Es una semana que hizo Jesús, amén. Como la gente que celebra Navidad, que tampoco dejó Jesús, hermano, de su nacimiento. Y cosas, mandamientos de hombres que han entrado en la iglesia mezclándose el paganismo con las cosas de Dios. Entonces, vamos ahora sí al tema que le quiero dejar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se celebra? ¿Qué es hoy o qué? Diga conmigo. Vamos a ver qué día exactamente murió Jesús. Y perdónenme, estamos exponiendo, no imponiendo. Usted tendrá la decisión al final. Pero vamos a ver que también el error grande que ha habido por más de 1500 años, es decir, que Jesús murió en viernes, hermano, y no es así. Jesús no murió en viernes. Ahorita se lo voy a explicar nada más en resumen, para que así usted entienda en buen español con bolitas y palitos, pero es un resumen, porque eso se necesitaría estudiar un estudio completo. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué hora? ¿Qué mes? ¿Qué día? Porque la gente sigue diciendo de viernes a domingo, y aunque sean días judíos, no encajan los 3 días, como dijo la palabra de Dios. Entonces, ese día, hace 2000 años, hermanos, era el día de la preparación. El día de la preparación que le llaman los judíos, todo vamos a ver en la Biblia, es la Pascua. Es la Pascua, como vimos en Deuteronomio, en Éxodo 12, que se celebraba o tenía que celebrarse el 14 de Abib o de Nisán, que representaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, y que celebraron la Pascua. Ahora, después del 14 de Abib, viene y empieza el 15 de Abib, ¿verdad? O de Nisán, como usted le quiere decir, 15 de Nisán. Dice que de ahí empezaba el primer día de los panes sin levadura, que eran 7 días, hermano, de los panes sin levadura, que se tenían que celebrar después de la Pascua. Entonces, el Evangelio según San Juan dice, lo hemos leído, que el Mesías murió, pero cuando murió dice que se apresuraron los discípulos y todo a ponerlos en el sepulcro, a darle una sepultura adecuada, porque se aproximaba el Shabbat grande, el alto, el Shabbat, hermano, anual, no el sábado normal. San Juan 19:31, venga conmigo, San Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, oiga, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Oiga, dice San Juan que leímos que era el gran Sabbat o alto Shabbat. No era el 7º día del calendario de la semana, que en español conocemos como sábado, sino era un Shabbat. Se atravesó ese Shabbat o ese sábado festivo, que podía ser cualquier día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Podía haber sido cualquier día de la semana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el día siguiente, que era el 15 de Abib, ¿verdad? O de Nisán, era el primer día de los panes sin levadura, hermanos. Entonces ahí empezaba ese alto Shabbat o ese gran Shabbat o sábado, hermanos. Entonces, le estoy resumiendo. El año en que el Mesías fue crucificado en Jerusalén era Pascua o día de preparación. Y ese día, hermano, le estoy hablando, cayó el miércoles. De una vez se lo adelanto. Jesús murió el miércoles 14 de Nisán o de Abib del año 31 después de Cristo. Chéquenlo en la historia, hermano. No le estoy diciendo mis ideas, lo que está establecido en la historia judía y en la historia universal, hermano. Entonces, cuando él le van a ofrecer y él va a preparar eso a símbolo de lo que hacían el primer día de las primicias, se le llamaba el Rashib en hebreo. Usted lo puede localizar, Rashib. ¿Qué era el Rashib? ¿Por qué le decían Rashib a este inicio de primeros días de las panes sin levadura?
Primero, hermanos, era en la primavera, era el primero en la primavera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se daba, dice que en ese día, en ese Rashib, se daba la cosecha del trigo y la cebada, que usted lo puede ver, hermano. En su casa estudia el capítulo 23 de Levítico. 23 de Levítico, ahí están la lista de las fiestas bíblicas, que dice Jehová que se las dejó al pueblo. Y ahí dice, ¿verdad? Dice Jehová, estas son mis fiestas que celebraré. Ahí están todas en Levítico 23 bien explicadas. Pero volviendo, hermanos, al Rashib, a las primicias, ¿verdad? Al inicio de estas panes sin levadura, hermanos, panes sin levadura al inicio, dice que el Rashib, para que usted me entienda qué era esto, ahí en esa fiesta, lo que le llamaban Rashib, primicias, diga primicias, presentaban los primeros frutos de la cosecha al sacerdote. Y él dice ahí en la Biblia que los mecía, hermanos, ¿verdad? En esa ofrenda mecida, y simbolizaba o simboliza la victoria. Y dice que ellos oraban y la gente tenía la capacidad para escoger lo mejor de lo mejor. Y dice que llevaban su ofrenda, hermanos, ahí para que el sacerdote la bendijera, la meciera. ¿Y sabe cuál era la oración? ¿O qué decían en la oración, mis amados hermanos? Su oración era la siguiente. Decían que el resto de mi cosecha sea tal como estas primicias. Esa era la oración de los judíos. Que el resto de mi cosecha sea tal como esta primicia. Oiga, entonces, ahora en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, en su enseñanza, en 1 Corintios 15, verso 20 y verso 23, si no me equivoco, 1 Corintios 15, verso 20 y 23, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecha. Pero verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego, ¿qué dice? Los que somos de Cristo en su venida, los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí usted puede ver que en estos versos llama dos veces a Jesús, dos veces llama a Jesús Pablo con este término en hebreo, Rashib o primicia. Él es la primicia de los que duermen, de los que él resucitó. Y el resto de los creyentes, como usted y como yo, ¿cuántos dicen amén? Somos el resto de la cosecha. Él es la primicia y es la figura en el Nuevo Testamento hoy, que somos el resto de la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Rashib, de acuerdo con la Torá, tiene que ser el primer día de la semana, en la semana. El primer día de la semana sabemos que es el domingo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Mire qué hermoso, hermano, estar escuchando esto. Yo quiero, ¿verdad, hermanos, en este momento ver que hemos hasta aquí escuchado un poquito, analizado, mire, en resumen, porque esto es complicado explicarlo en un solo estudio. Quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo, especialmente a mi familia, si está por ahí mi madre que nos está viendo desde México, María de los Ángeles Hernández, bendiciones, mi hermano Marcos, mi hermano Gerardo, hermanos, bueno, todos, si está por ahí mi hermanita Saraí Hernández, ahí con Jael, su esposo Ricardo, les mandamos saludos hasta allá, a mi hermana Adriana, su esposo Andrés, su familia, hermanos, de verdad, muchas gracias, aquí están todos los saludos. Gracias por sus bendiciones. Sierva del Señor Olga Hernández, su esposo Josué, su familia. Un abrazo a todos los que están conectando. Sigamos entonces, hermanos, para que quede claro. Es un breve estudio nada más, pero mire, esperamos que sea de bendición. Es difícil entender esto y saber que lo que hemos hecho no está mandado por Dios, no está ordenado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, continuemos pues. En el año que Jesús, para que quede bien claro con palitos y bolitas, en el año que el Señor Jesús fue crucificado, cayó un miércoles. Han variado los días, ¿está de acuerdo? Hasta los días de Semana Santa, qué sé yo. Pero en ese tiempo, porque este 14 fue lunes, creo que el del año pasado fue domingo, y no sé si del año que viene será martes, no sé, el 14 de abril. Eso varía. Pero el día que Jesús murió se tenía que cumplir la escritura a cabalidad. Y Jesús fue crucificado ese día, cayó, hermanos, fue un miércoles. Y fue puesto en la tumba, como dice la palabra de Dios en San Mateo. Oiga, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jesús en el vientre, porque como estuvo Jonás, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
De una vez que quede claro, apúntelo. Jesús murió el miércoles 14 de Aviv o de Nisan del año, hermanos, 31 después de Cristo. Del año 31 después de Cristo. Ese fue el día que cayó, hermanos, no viernes, no nada, hermanos. Y aquí dice, ¿verdad? En Mateo 12:40 que tenía que estar 3 días completos y 3 noches. Un día vamos a dar el estudio del día que murió Jesús, bien, con tablas y todo, para que quede bien claro. Ahorita le doy el resumen que usted lo puede estudiar. Entonces, si Jesús fue sepultado el miércoles, dice que al final de la tarde, ¿verdad? Creo murió a la hora tercera, a la hora novena, no recuerdo. Dice que fue justo antes de finalizar el día, el 14 miércoles. Al anochecer del jueves, entonces se cumple, de miércoles a jueves se cumple un día. Al anochecer del viernes se cumplen 2 días. Y al anochecer del sábado, 3 días completos. Le aclaro, lo vamos a ver después, no se asuste. Dice la palabra de Dios que 3 días y 3 noches. Ahora, Jesús no resucitó el domingo, hermanos. Que también quede claro, no resucitó el primer día de la semana. Ya estaba resucitado. Él cumplió los 3 días y el sábado en la madrugada, ya para amanecer domingo, ya casi un minuto para que me entienda. Para amanecer el primer día de la semana, domingo, 1 minuto antes, resucitó Jesús. Por eso, cuando las mujeres fueron, dice que ya había resucitado. Fueron en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, qué sé yo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, y ya había resucitado. Y al atardecer del sábado por la noche, hermanos, se iniciaba el primer día de la semana, del sábado en la noche al atardecer. Acuérdense que nosotros empezamos nuestros días, ¿verdad? De mañana. Pero la Biblia dice en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, dice el Señor Dios, y fue la tarde y la mañana, o eso, un día. Diferente los días judíos, como marcó el Señor a nuestros días. Por eso lo queda aclarado, ¿estamos de acuerdo? Y al atardecer del sábado por la noche se inicia el primer día de la semana. El día en que el Mesías se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Que ya estaba el primer día de la semana. Si no hubieran sido 4 días y no se cumpliría. Fueron 3 días completos hasta el sábado. Ya el primer día domingo, cuando María y ellas, dice San Juan, que fueron, ya había resucitado. ¿Cuánto tiempo pasó en la tumba? No sé, 8 horas, no sé. Digo, resucitado. No lo sé, hermanos, pero ya había resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero no fue el primer día de la semana, sino lo que llamaríamos normalmente nosotros sábado por la noche, para que así se cumpliera a cabalidad la profecía. ¿Sí queda claro eso? Sábado en la madrugada, para casi amanecer domingo, resucita el Señor, para que ya el primer día de la semana ya estaba resucitado. No resucitó el primer día de la semana, ya estaba resucitado según la Biblia. Entonces, el día Rashib, el Rashib que estamos hablando, puede variar cada año, ¿sí estamos de acuerdo? Pero sabemos que el año que el Mesías fue crucificado, sabemos que la Pascua, ese año, ese 14 de abril del año 31 después de Cristo, era un miércoles o fue un miércoles. El primer día de la semana, de los panes sin levadura, entonces empieza el jueves. Muere el miércoles de la Pascua y el jueves es el primer día de los panes sin levadura. Luego viene el viernes y el siguiente día, el 7º día, ahora sí fue sábado. ¿Estamos de acuerdo? Y según lo que está escrito en Levítico 23, hermanos, en Levítico 23, el día siguiente que tenía que caer domingo, ese era Rashib, el día de la resurrección, fue el Rashib. Recuerde que esto puede variar dependiendo del año. Entonces, quiero que quede bien claro esto, mis amados hermanos. Jesús muere el miércoles, que es día de la Pascua. El siguiente día, jueves 15, era el sábado grande, el gran Shabbat. Después se atraviesa el viernes normal y ahora sí viene el sábado normal de la semana para después el domingo. ¿Sí queda claro eso? Por eso la gente se confunde que nació Jesús el viernes, que murió el viernes, que resucitó. No. Es que se atravesó ese sábado. Para que me entienda, en esa semana fueron 2 sábados. El sábado grande, el gran Shabbat, al otro día, jueves 15, y el sábado, hermano, normal. Estamos de acuerdo que era sábado 17 no me equivoco. Sí queda claro eso, hermano, para que no nos confundamos. Y mire, se lo trato de explicar lo mejor posible.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, según lo que está escrito en Levítico 23, el día siguiente, hermanos, tenía que caer domingo, primero de la semana, que era el Rashib, el día de la resurrección. Y recuerden que pueden variar los días. Entonces, él se levantó el primer día de la semana, hermanos. Ya el domingo, tras culminar, hermanos, el Shabbat, diga el Shabbat. Entonces, el Rashib es siempre en domingo. No es anuncio, diga es siempre en domingo. Después del séptimo día, siempre va a ser en domingo el Rashib, que es la primicia. Lucas 23, versos 55 y 56. Lucas 23, versos 55 y 56. Mire lo que nos dice claramente la Biblia. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, regresaron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, el sábado normal, natural, no el gran Shabbat. ¿Sí queda claro ahora sí eso? Las mujeres vieron dónde fue sepultado y cómo fue sepultado Jesús. Entonces ellas quisieron darle, hermanos, una mejor sepultura al Señor. Pero dice que antes del sábado, diga normal, o viernes, para que usted me entienda, antes del sábado normal, el viernes, ¿verdad? Antes del sábado, el viernes, del normal, sábado normal. Dice que ese viernes, antes del sábado normal, compraron especias y las prepararon. Pero antes de que tuvieran todo listo, se les terminó el tiempo. No pudieron acabarlas de preparar ese viernes porque se atravesó el sábado normal para después el domingo. Sí queda claro eso. Y ese sábado normal, que duraría desde el viernes al atardecer, durante todo el sábado hasta la puesta del sol, hermanos. Sabemos que ellas guardaban el sábado, según lo vemos ahí en el verso 56. Ellas también guardaban el sábado, verso 56. Ahí, mis amados hermanos, de Lucas 23. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que no pudieron, hermanos, hacerlo, prepararlo todo, porque llegó el séptimo día, diga el sábado, el Shabbat normal. Cuando lo hicieron, hermano, tendrían que haberlo hecho el viernes, hermano, para poder preparar todas las especies. En Marcos 16, del 1 al 2, hermano, a veces hay controversia porque hay un evangelio que dice que después del sábado, otros creo San Juan dice que antes del sábado. Entonces los teólogos, los eruditos, los que se confunden, o fue antes del sábado o después del sábado. Pero recuerde que se atravesó el gran Shabbat, el jueves 15, viene el viernes 16 y viene el sábado normal, sábado 17. ¿Sí le queda claro eso? Ahí lo dice, Marcos 16, 1 y 2 dice que después del sábado que fue y compraron especies y las prepararon. ¿Pero de cuál sábado? Del gran Shabbat. Marcos se refiere al gran Shabbat o alto Shabbat que se celebraba el 15 de Nisan, jueves. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tuvieron que hacerlo el día siguiente de ese sábado, de ese gran Shabbat. Lo hicieron el 15, amados hermanos. El viernes 16. Estaba viendo los saludos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una nota, hermano, una nota muy importante para que ya quede claro este pequeño estudio, comentario nada más. El 14 de Aviv o de Nisan cayó en miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Ya la Pascua cayó en miércoles. El día 15 siguiente, que era jueves, era un alto Shabbat, un alto sábado, gran sábado, que ahí empezaba el primer día de los panes sin levadura, que duraban 7 días, cuando estaba prohibido hacer cualquier labor, cualquier trabajo en ese Shabbat. Entonces, después de ahí viene el viernes 16 de Nisan, habían ido a comprar las especies para preparar todo, para ungir ahí a Jesús. ¿Sí queda claro? Pero según San Lucas 23, se les terminó el tiempo, hermanos. No pudieron hacerlo, no lo podían hacer el siguiente día 17 porque era sábado. Entonces descansaron el sábado común, normal, que era el 17 de Aviv o de Nisan. Sí queda bien claro eso, mis hermanos. De ese año, del año era 31, si no me equivoco, después de Cristo. Y fue después de ese sábado normal que llegaron, y cuando llegaron a la tumba, dice que ya había resucitado, ¿verdad? El primer día de la semana llegaron, pero ya había resucitado. Cheque bien eso.
Entonces resucitó el sábado en la madrugada para amanecer domingo, primer día de la semana. Que quede bien claro eso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por favor, esperamos que le esté gustando, interesando estos datos, nada más. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Oiga, quizás llegaron muy temprano el domingo, como a las 4 o 5 de la mañana, ¿está de acuerdo? Cuando todavía estaba muy oscuro, pero aún llegaron y encontraron la tumba vacía. Él ya había resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esos varones les dijeron, mujeres, ¿qué buscan aquí? Él no está aquí, pues ha resucitado para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Eso fue la bendición de nuestro Señor. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó y Él está vivo y nos da vida a nosotros, a usted y a mí en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Saludos, mis amados hermanos, los que nos están y siguen escribiendo. Amén, amén. Bueno, así tenemos la certeza de los días de la semana y de ese año tal y como realmente ocurrieron las cosas, no como cuenta la historia, la tradición de los hombres, no, como marca la Biblia, la Escritura. Esta explicación que les he dado, hermanos, ha estado basada, para que usted la estudie, en Marcos 16, amén. Gloria a Dios. San Lucas 23 y San Juan 19. Ahí está basada esta explicación, hermano. Y si los poniéndolos todos juntos, ahí encontramos la claridad de la fecha, del día, de lo que sucedió realmente y no lo que se está haciendo hoy como tradición. Perdóneme la palabra, pagana, porque se mezcló el paganismo con la cristiandad. Hermanos, yo termino. Dígale al que está a su lado con todo el respeto, basta ya, dígale, basta ya. ¿Por qué seguir con este concepto, hermanos, de que el Mesías fue crucificado un viernes y celebrar Semana Santa y que el viernes de crucifixión y que el sábado de gloria y que el domingo hay que estar a las 5 de la mañana, que a veces uno se levantaba enojado, que lo despertaban 4 o 5 de la mañana, estar en la iglesia para celebrar el culto de resurrección y las 7 palabras? Hermano, tradiciones de hombre, por amor de Dios, no de Dios. Ya le dije, tú no hay que celebrar Semana Santa. La Biblia dice que no hay que celebrar, hermano, porque no aparece que hay que celebrar Semana Santa, pero sí celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, conforme a 1 Corintios 11, 23 al 32, en la santa y verdadera cena, no cada año. No es cierto, mentira, solo Jesús. Que ustedes celebran su santa cena cada año, mentira del diablo, eso no es cierto. Están celebrando la Pascua, pero si están siguiendo una tradición pagana con celebrar cada año la santa cena. Es mentira, hermanos, perdónenme que se lo diga, ¿estamos de acuerdo? Por religión o por tradición, lo que la iglesia ha enseñado mal, o costumbre, porque la gente dice, pues porque todo el mundo lo hace, porque todas las iglesias lo hacen, pues también nosotros lo vamos a hacer. Pero ¿por qué hacer algo que al Señor no le agrada, que al Señor no quiere? Dice, ya basta de sus solemnidades, fiestas solemnes, ya basta, ya está harto el Señor. No hagamos cosas que no le agradan a Dios, por favor. Ahorita vamos a dar oportunidad para ver si alguien encontró la cita, el texto, el apóstol que celebró Semana Santa en el Nuevo Testamento. Yo finalizo, hermanos, con este pequeño estudio, plática, información, como usted lo quiera llamar, para bendición. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Oiga, por favor. Si el Mesías Yeshua HaMashiach no hubiera resucitado de entre los muertos, dice que nuestra emuná, diga nuestra emuná, la palabra fe en hebreo es emuná. Dice que si no hubiera resucitado nuestra emuná, nuestra fe, sería en vano. Pero creo y sé que mi Cristo resucitó y nos ha dado vida. La Semana Santa, apunte esto sin enojarse, hermano. La Semana Santa, dice, tiene raíces que entrelazan. La Semana Santa tiene raíces que entrelazan, oiga, con prácticas paganas y decisiones humanas. Esa es la verdad. La Semana Santa que se celebra, que no dejó Cristo, ni ningún apóstol, ninguna iglesia, tiene raíces que se entrelazan con prácticas paganas y decisiones humanas, que inició desde que ese emperador Constantino, según se convirtió al cristianismo, pero ha sido una mezcla de paganismo dictado
por la iglesia romana, de Roma, claro, de Roma, la grande. Dejemos los ritos, hermano. Le aconsejo, pastor, siervo, profeta, quien esté, dejemos los ritos, por favor, y que lo que más importa es el sacrificio de Jesús y su victoria de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Tesalonicenses 5:21, por favor, hermano cristiano que me estás viendo, avísale a tu pastor que está mal lo que hace, a tu siervo. Dice, examínalo todo y retener lo bueno. Que retengas lo bueno que es y lo que no, mira, deséchalo. Pero sabemos que Él resucitó, ¿cuántos dicen amén? Y que está vivo y que nos ha dado vida a los que hemos creído en Él y aceptarlo sin ritos y sin tradiciones. Nos ha dado vida y vida en abundancia y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino con una pregunta para ti, hermano, que me estás viendo, que me verás. Siervo, sierva, pastor, apóstol. ¿Cómo vivirás la Semana Santa desde ahora que ya conoces lo que Dios por medio de este humilde vaso te está diciendo? ¿Seguirás las tradiciones por costumbre evangélica o realmente lo que es la verdad? San Juan 8:32, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Sin fiestas que fueron mezcladas. Bueno, veremos los comentarios ahí que nos los comparta el apóstol Marcelo. Les estaremos respondiendo con mucho gusto, hermanos. Pero que recordemos, hermanos, Semana Santa no la dejó establecida Cristo, que se celebrara cada año. Ni ningún apóstol, ni ninguna iglesia. No sé si hay alguien que nos pueda mandar la cita al texto, si sabe, para que se gane sus $50. Y si no existe, hermanos, conoceremos la verdad de esto y la verdad nos hará libre de rito, de tradición, religión o costumbre. Dios me los bendiga, que este humilde consejo nada más, esta humilde información sea para que despertemos. Hay cosas que Dios no dejó, que ningún apóstol instituyó, ninguna iglesia. ¿Por qué las hacemos? Hagamos realmente lo que Dios muestra. Yo tengo unos familiares, hermano, que el papá de un familiar, un año sin tomar la Santa Cena. Era muy estricto, era muy religioso, un año sin tomar la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía otra mujer, tenía otra familia, vivía, hermanos, mire, en pecado. Pero cada Semana Santa en su iglesia iban y celebraban la Semana Santa. Hermano, ¿y de qué les servía? ¿De qué sirves? ¿De qué sirven los ritos, las tradiciones? ¿Cómo estás viviendo? Que celebremos Semana Santa todas las veces que sea necesario. En la Santa Cena, en el pan que representa el cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario por ti y por mí, y la copa que representa la sangre preciosa que fue derramada por ti y por mí. Y anunciemos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó y que está a la diestra de Dios el Padre y que viene por ti y por mí. Cierra tus ojos, por favor, permíteme orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, por el consejo de tu palabra, no de hombres, no del pastor Oscar, Señor, sino de tu palabra bendita que es la verdad. Padre, toca el corazón de la gente, que sepan que lo que están haciendo son cosas que no te agradan a ti, ritos, costumbres, Señor, que no te agradan a ti. Padre, hoy declaramos, Señor, que esperamos tu venida, que esperamos celebrar cada vez que sea necesario la Santa Cena para recordar tu muerte y resurrección. Abre el entendimiento del corazón. Mi propósito no es causar polémica, controversia. Mi propósito es enseñar la verdad, como en este precioso ministerio que enseñamos la verdad de tu palabra, no del hombre, de Ministerios Unicristo. Les bendecimos, siervos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Amén, apóstol. Amén. Qué linda enseñanza, tremenda, ¿no? Mano Gerardo Hernández, Dios te bendiga, Gerardito Hernández, desde México. Le hago una pregunta, doctor Oscar, Amén, sobre hermanas, la comida. Las que ¿Qué gusten. se puede comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Es religión? Si yo como Tradición. carne en vez de pescado. Ándale, hermano. La gente no come carne roja ni de puerco, pero sí come carne de humano. En esos días... Puede caer en pecado todo lo que quiera, ¿no?
Puede fumar todo lo que quiera, pero no tiene que comer carne roja, ¿no? ¿Verdad? Pueden pecar, lo que sea, pero no coman carne roja esos días, dice la tradición. Hermano, tenemos que guardarnos siempre, ¿verdad? Siempre. Esto es día con día. Pablo decía, día tras día, las veces que sea necesario, ponernos a cuentas con Dios. Amén. Gracias. Pues amén. Esperamos que haya sido de bendición, hermano. Y pues, les voy a recomendar un video muy bueno ahí que anda en YouTube con el evangelista Billy Graham, que se llama Semana Santa. Búsquenlo ahí con el evangelista Billy Graham. Muy bueno, muy bueno. Amén y amén. Mana Olga Hernández, Dios te bendiga, sierva. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. El apóstol Pablo, cada año, todas las veces que sea necesario, no cada año, todas las veces que sea necesario, participar, ¿verdad?, de lo que Dios mandó, ponernos a cuentas con el Señor para cuando Él venga, como dice 1 Tesalonicenses 5, dice, ¿verdad?, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté irreprensible para la venida del Señor. Amén. No celebremos ritos, celebremos lo que Dios dejó establecido. Amén. Mi esposa estaba con los brazos levantados diciendo... Cuando yo enseñaba estas cosas decían que yo era hereje, que yo era una está hablando aquí conmigo, está diciendo de que llevó mucho palo, ¿no? De cuando ella enseñaba esas cosas. No quiero esas cosas. Y bueno, es tremendo. Después tenemos que hacer uno sobre la Navidad, doctor Oscar. Amén también. Dios bendiga a mi madre, María de los Ángeles. Dios bendiga a los hermanos de Etzeni Chanarelli. El Semil Chamarelli. Esa mera, bendiciones. Doctor Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Quiero decirle a todos los hermanos, amigos, que lo compartan, que va a estar el lunes en el canal, entonces ya lo pueden compartir editado. Y si tienen alguna pregunta, escríbanla rápido antes que nos vayamos, porque amén, ya está terminando este tiempo. Amén. Dios los bendiga ricamente, compartan, suscríbanse al canal, aquel que no es del canal, para que cuando el próximo sábado o el otro estaremos grabando otro estudio con el doctor Oscar, ustedes puedan estar aquí con nosotros. Dios los bendiga. Primero. Gracias, doctor Oscar. Amén, bendiciones. Y cualquier pregunta, hermanos, la respuesta mejor la tiene la palabra de Dios. Búsquenla con la guianza del Espíritu Santo y ahí encontrarán la respuesta. Gracias. Amén. Nos vamos con la bendición de Dios. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Dios los bendiga. Juanito Hernández, Dios te bendiga. Chao, chao. Amén. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.